Gracias, presidente. Bueno, hay que decir lo siguiente, al fin logramos en la Comisión de Defensa llegar a este dictamen. Hubo varios momentos que se pospuso por cuestiones internas de la comisión y además después por el receso, digamos, un poco forzado por la situación que se fue dando de la pandemia y que surgieron unos temas por ahí que había que enfrentar. Pero fuera de eso, hay que decir lo siguiente, presidente. ¿A qué obedece este dictamen? Bueno, este dictamen obedece a una cosa que nosotros como FMLN ya habíamos previsto allá en diciembre del año pasado y una de las razones por la cual nosotros no votamos por aquel presupuesto. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos cuando estábamos en los debates, sobre todo las compañeras nuestras en Hacienda y luego aquí en el plenario se dijo, no viene completo el presupuesto. El presupuesto del 2019 incluyó 52 millones, 16 provenientes de fondos propios y el resto del FEFE, de aquel llamado para algunos impuesto de guerra, pero que en realidad es el impuesto del FEFE, que de ahí se aportaban 36 millones, que cada 3 meses se iban a estar dando al Ministerio de Gobernación para complementar todo el plan en aquel momento de becas, de pensiones y otros proyectos, incluido un hospital, 2 millones para ese hospital. ¿Qué fue lo que pasó del medio año en adelante? Bueno, que del medio año en adelante, voy a hacer una rápida rememoración, no se cumplieron muchas cosas, presidente. Por ejemplo, hubo un gran número de veteranos y veteranas que no cobraron su pensión por una serie de cosas, unos que se fueron a Estados Unidos, otros que murieron, varias cosas sucedieron. ¿Qué pasó ahí? Son más o menos 10 millones y piquito que quedaron sin que nadie los cobrara. Pero además de eso, el hospital, que ya estaban previstos 2 millones en aquellos 52 y que no se ejecutó, tampoco se sabe de estos 2 millones. Tampoco se sabe, como dije, de ese dinero que quedó, que no se cobró. No se implementó el proyecto de vivienda en los últimos 6 meses del año, tampoco se implementó. No se implementó el proyecto de tierras que ahí estaba, tampoco se implementó. Todo esto suma un poco más de 12 millones que no se sabe dónde están, que no dieron cuenta. Y sin embargo, en el presupuesto del 2020 no incluyen todo. Solo incluyeron 32 millones. A razón, quiero decirlo así claro y para que los veteranos que nos están viendo también quede claro, de $50 de pensión a más o menos un poco más de 70,000 en aquel momento, de 70,000 veteranos y veteranas, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada. Sin embargo, en enero, el presidente decidió, voy a pasarle a 100. Le subió de 50 a 100. A pesar de que no tenían el presupuesto, le subió a $100 la pensión. Hombre, qué bueno, pero no incrementó bajo ningún momento, ni hubo ninguna iniciativa de incrementar el presupuesto antes mencionado de 32 millones. Así las cosas, hicimos los cálculos y dijimos, miren, lo más que les llega es con el actual número que tienen, es a abril o mayo. Y así fue, abril o mayo, hasta ahí llegó, solo pagando los $100. No se pagan becarios desde desde enero del 2020, no se pagan. Hay más de 3,000 becarios que no han recibido la beca correspondiente para sus estudios en la universidad, sobre todo. También hay un número creciente, ya no eran 70,000
un poco más de 70,000 veteranos que recibían $50, sino que pasaron a ser 91,000 los ya actualizados y que tenían derecho a cobrar. Le subieron, como dije, le subieron a 100. Si hacemos cuentas, le han estado pagando solo a más de 70, a un poco más de 71,000 ya, haciendo bien, buena memoria, le han estado pagando $100. Si se hacen las cuentas, son más de 7 millones mensuales lo que se han pagado. Por 4 meses, 29 millones. Dijeron que tenían 2 millones para los becarios, pero no les han pagado nada. Y han pedido prórroga tras prórroga tras prórroga. En general han habido 4 prórrogas. Hoy estaban pidiendo una quinta. De estas 3 iniciativas que están aquí, presidente, 2 son pidiendo prórroga para mantener el estado de cosas en que están y prorrogar otro poco más. Una pide hasta diciembre, otra pide hasta agosto, para que siga funcionando el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, no hacia el instituto. En esta reforma que se le hizo a la ley, prioriza que funcione el instituto tal y como está establecido en la ley. ¿Para qué? Para que en base a las capacidades propias que ya tiene este personal que ahí está, puedan administrar adecuadamente los recursos asignados a ellos. Sin embargo, hoy que se hace esto, varios nos están diciendo, bueno, miren, están reformando algo para lo cual no tienen pisto. Efectivamente, no hay pisto para esto. Por esas decisiones que se tomaron, porque no se les dio el dinero, porque no se les apoyó, porque se les subió arbitrariamente a los $100, qué bueno que les den los $100, pero no se destinó el recurso para eso. Solo siguen los 32 millones. En resumidas cuentas, presidente, nosotros, FMLN, queremos aquí aclararle a todos los veteranos y veteranas de que la campaña que han estado realizando hace más o menos unas 3 semanas, de que la vía para solucionarles el problema, de que en mayo no recibieron su pensión y hoy en junio no se ve por ahora dónde la van a recibir, que la vía era una prórroga hasta agosto, porque dándoles la prórroga inmediatamente se solucionaba el problema del dinero. Eso es completamente falso, no es cierto, no tienen dinero. Únicamente la intención de esa prórroga es para seguir manteniendo las cosas como están. Que el Ministerio de Gobernación siga manipulando ese presupuesto a su conveniencia. Miren, tal es así la cosa, que aquí hablan de una comisión administradora en uno de sus prórrogas, de sus peticiones, hablan de la comisión administradora. Esa comisión administradora dejó de funcionar hace mucho. Ellos mismos no la pusieron a funcionar. ¿Y por qué no la pusieron a funcionar? Porque cuando hicieron la revisión de quienes lo conformaban, resulta ser que muchos de los que estaban ahí no apoyaban la forma en que se estaba manejando desde junio del año pasado el tema de los veteranos y veteranas. Realizaron un balance y dijeron, no funciona. Entonces llamaron a la famosa junta directiva. Y esa es la que del diente al labio la han tenido reunida ya más de 33 veces. Pero esa junta son ellos los que manejan. Hay 9 del gobierno y 8 representantes del sector de veteranos. Está clara que ahí las decisiones siempre han ido 9 a 8. Siempre lo han hecho de esa manera. Por eso es que nosotros decidimos hoy, como FMLN, proponer esta reforma casi integral a la ley de veteranos y veteranas, para que, uno, surja el instituto tal y como tiene que surgir, que dice la ley. 2, que tenga el presupuesto propio garantizado por medio de la ley, como decir, un presupuesto especial y destinado solo para ellos, y que el Ministerio de Hacienda
tenga la obligación todos los años de proveerlo tal y como mandata la ley. 3, para que los bienes que han sido comprados hasta ahora con este dinero, el año pasado y parte de hoy, entre ellos un edificio, les sea transferido oficialmente, porque se compró el edificio para el instituto y no se los dan. Les dicen que no están capacitados, que no tienen estructura, pero cada vez que se va a terminar un periodo, y peor este que terminó supuestamente el 30 de abril, pero que como por el estado de emergencia que se declaró, los procesos se suspendieron, prácticamente, técnicamente, 30 de abril nunca llegó. Entonces nunca le traspasaron las cosas. Y ahora vienen y y les dicen, en vez de cumplir la ley, miren, otra prórroga para hacer lo que nunca han hecho antes en 4 prórrogas anteriores. Eso es otra mentira más. Y yo se lo quiero decir a los veteranos y veteranas, a las organizaciones de veteranos y veteranas que nos están viendo, que ese es el engaño, esa es la trampa. La bendita prórroga no es la solución. La solución es la reforma integral a la ley para garantizarles que en la ley les quede su propio presupuesto, sus propias capacidades y sus propios bienes, que en el plazo de un mes tienen que ser transferidos, empezando, como digo, y nuevamente, por su presupuesto, por sus bienes y por su personería propia para que funcionen adecuadamente. Y como primer tarea, empiecen a pelear por el complemento del presupuesto, que con los 100 millones y los proyectos que no han desarrollado en este año, les llegue a más o menos 124 millones. O sea que si hacemos las cuentas, son más de casi 80 millones los que les deben para poder cumplir todas las obligaciones que están instituidas en la ley, con los proyectos respectivos que también están en la ley: becas, casas, terrenos, salud, hospital y su edificio propio, por mencionar algunos que la ley garantiza. Así pues, presidente, esa es la posición del grupo parlamentario del FMLN, que con todo honor y con todo orgullo vamos a dar nuestros votos por un sector que ha tenido durante largos años una lucha por ser reconocido, y que cuando al fin se logró mediante artimañas, este gobierno actual los ha querido seguir usando como clientes políticos para prometerles y que a cambio le den sus votos y nunca les cumplen. Gracias, presidente.